Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y miren, si algo tenemos nosotros aquí en WOW TV es tratar de apoyar a los emprendedores y a los empresarios para que sigan generando riqueza, para que no les sea difícil ese eslogan que dicen cómo ser empresario y no morir en el intento. Les tratamos de dotar de elementos, de herramientas y qué mejor que con la invitada que tenemos hoy, el día de hoy, que es empresaria, es consejera, es asesora, está participando en Plan México, en fin, van a conocer el estuche de monerías que tenemos hoy como invitada. Ana María Macías, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ay, Ana, lo que me voy a ir a la expresión que dije, cómo ser empresario y no morir en el intento. Pues mira, ¿cómo ser empresario y no morir en el intento? Yo creo que el empresario siempre es disruptivo y es atrevido, por eso es empresario, ¿no? Hay que ajustarse a las nuevas reglas, buscar las oportunidades dentro de estas reglas de comercio que se van dando continuamente. Y pues es lo interesante, ¿no? De cómo estar jugando siempre con las estrategias. Y yo creo que una de las ideas de no morir en el intento, uno es la formalidad, siempre estar dentro del esquema de la formalidad como empresario. Y el segundo es irse adaptando a las nuevas reglas de juego, buscando las oportunidades. Si encuentras las oportunidades dentro de los cambios, yo creo que siempre estás a la vanguardia y siempre estás teniendo éxito. De acuerdo, y fíjate que siempre nos han dicho, desde casa nos dijeron, que cuando los resultados dependen solo de ti, prepárate. Pero Sí, cuando dependen de otra persona, entonces recuerda lo básico en casa. Es el respeto, la educación, los valores, ¿no? Cómo los tratar a los valores, así demás como es. quieras que te traten. En ese sentido, tú, desde tu punto de vista de empresaria, ¿cómo ha jugado contigo lo que te enseñaron en casa, esos valores que te transmitieron? Bueno, pues fíjate que justamente, gracias por la pregunta. Mira, yo soy empresario y pertenezco a la Unión Social de Empresarios con Responsabilidad, de que es la UCEM. Y nosotros los valores los llevamos día a día dentro de nuestros códigos de ética de la empresa, esos valores que te hacen trascender definitivamente, buscando la ética empresarial, buscando el respeto de tus colaboradores, buscando el respeto con tus proveedores, en toda la cadena de valor de los stakeholders. Siempre respetando tus valores, porque si no respetas tus valores, definitivamente entras en una no congruencia que te hace perder realmente la brújula como empresario, ¿no? Entonces, para nosotros los valores que nos enseñan de pequeños en la casa, el respeto a los demás, el respeto a las cosas ajenas, el siempre darle la congruencia a las cosas, es con lo que hoy movemos nuestras filosofías de trabajo. Sin duda, pero fíjate que alguien me comentaba que si de verdad existieran los valores en la sociedad, pues no habría necesidad de tantos señalamientos en la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la normatividad interna, ¿no? No habría tantas cuestiones a veces de encadenas en las leyes de sociedades mercantiles, porque todos respetarían sus palabras y no sería necesario lo escrito. Pero no es así. Entonces se nos olvida lo básico, que es los valores, los principios, la educación, etcétera. Y eso a El veces acuerdo entre palabras y de caballeros y damas que, que existía. es correcto, pero ahora desafortunadamente divagamos tanto que a veces ponemos por nuestra posición personal en peligro la subsistencia empresarial. Así es. Y entonces viene el verdad. Justamente. Ahora, una pregunta. En tu caso, ¿has sentido discriminación por ser mujer en el mundo empresarial?
No, fíjate que nunca, y mi sector es bien delicado, mi sector es energía, yo llevo 25 años en lo que es el sector de hidrocarburos y en ningún momento he sentido, por ser mujer, el no puedes, no, fíjate que al contrario, no sé si porque yo era de las pocas ingenieras que estaba en el sector como líder, primero como colaborador, déjame decirte que yo primero empecé como colaborador de los centros de investigación tecnológicos en México, en una corporación mexicana y en un centro de investigación en Querétaro, pertenecientes al CONACYT. Y de ahí como investigador me fui desarrollando y haciendo diseños. Y después como empresario, pues era de las pocas empresarias que liderean empresas de diseño y construcción en el sector hidrocarburos y ahora en energías renovables. Entonces, definitivamente me sentí más bien acompañada, ¿no? En el sector en el que yo trabajo, y nunca he sentido la discriminación. Yo creo que la discriminación también la da las no competencias, tanto para hombres, para mujeres, ¿eh? Creo que las no competencias te aíslan de las oportunidades, en realidad. Y dijiste algo básico, competencias, competir. Al final, lo que tú quieres es que haya gente competitiva que compita por la empresa, por la institución en donde está, que muestre su calidad profesional y personal, ¿no? Cuando no hay de estas, es muy fácil que piensen muchos o se crea que es incompetencia o es la traen contra mí. No, espérate, tienes que llegar a un resultado y tienes que hacerlo de la mejor manera. Sí, es generar productividad, generar empatía dentro de las organizaciones, es estar unido con esa sinergia positiva y pues eso te va llevando, la verdad. En cambio, si piensas que no estás preparado, te vas aislando, te vas generando paradigmas y eso mismo te va etiquetando y te va zafando. Entonces dices, oye, tengo discriminación, pero yo creo que muchas veces la discriminación empieza por uno mismo, de valorar sus habilidades y sus competencias y de sentirse dentro de los esquemas productivos, ¿no? A veces dicen, si te la crees, las cosas funcionan. Y yo sí estoy convencida de que la gente que es sumamente positiva, que es proactiva, que es muy pragmática, logra las cosas y no importa el sexo que seas, yo creo que te dan las oportunidades. Sin duda. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención, ¿tú a los cuántos años decidiste ser empresaria? Yo decidí ser empresario a los 16 años. Te voy a decir, siempre tuve clarísimo que iba a ser empresario, empecé a ver las cosas de otra manera, aunque era estudiante, pero también tenía claro que para ser un empresario tienes que recorrer una curva de aprendizaje. Yo no heredo una empresa, yo creo una empresa, creo oportunidades de trabajo alrededor de estas empresas. eh, yo me toca construir, me toca hacer el cimiento de estas empresas familiares. Entonces, pues obviamente para eso yo tuve que llevar una curva, tener un aprendizaje, primero como colaborador, después irme a estudiar ciertos grados de maestrías, especializaciones. Y ya cuando estaba súper lista, de hecho, anecdóticamente yo le digo a mi jefe 5 años antes que yo a los 30 años renuncio, porque a los 30 años ponía mi propia empresa. Y eso, cuando yo cumplí los 30 años, presenté mi carta de renuncia y a la vez ya estaba abriendo en la notaría mi primera empresa. Así fue la historia de cómo inicio con las empresas de energía y de hidrocarburos. Y pues aquí estamos ya 18 años con la empresa como propiedad. Oye, Ana, pero una preguntota. En tu etapa de educación, en tu etapa formativa, estudiante, etcétera, tú te vislumbrabas ya como empresaria, pero te pregunto, ¿cuáles fueron tus habilidades que fuiste formando con tu visión en la universidad, en la escuela, para llegar a ser la empresaria de hoy? Pues mira, para ser empresario desde pequeño que me planteé ser empresario, empecé a desarrollar ciertos valores y ciertas habilidades, entre ellos las habilidades blandas, habilidades horizontales, que son pues todo lo que te hace falta para ser diferente en la estructura universitaria, ¿no? Pues por ejemplo el inglés, por ejemplo, no sé, computación, hace 30 años no te enseñaban computación como hoy los chicos llevan en sistemas, programación,
Pero fundamentalmente lo que me fue formando a mí como empresario fue la estructura, fue romper paradigmas, fue crear la estrategia de hacer siempre muy disciplinada, con objetivos claros. Sobre esos objetivos ser muy persistente. Y algo que también desarrollé mucho fueron las habilidades de la resiliencia y de la adaptación. Esa manera de ir, o que el objetivo no se cumple por aquí, pero se puede cumplir por acá, eso lo fui desarrollando. Trabajé mucho y sigo trabajando muchísimo en ser muy disruptiva. A mí me gusta como empresario ser muy disruptivo, ir muy adelantado en muchas cosas, 3, 4 años. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, yo estaba pensando en cosas que todavía no había, pero yo ya las tenía en mi mente, ya estaba por aquí, por allá, dentro de una estructura, siempre la organización, romper paradigmas, ser muy estructurados y tener objetivos claros, creo que son la esencia. Ahora, la preparación, sin una buena preparación en diferentes temas, economía, finanzas, por supuesto, yo soy ingeniero, entonces en mi tema de ingeniería, estar continuamente preparado, pues no tienes esa visión y ese panorama que un empresario requiere pues para romper reglas. Y para romper reglas me refiero a poder ser disruptivo, a poder innovar y estar siempre siendo pionero. Pero en un momento dado, cuando sales de tu formación, vas a un trabajo. ¿Qué Sí, habilidades adquieres como trabajadora? Porque también esa es otra forma. No es lo mismo ser trabajador que empresario. Muchas veces sí, nos así es. dicen, desde chiquitos nos dicen, estudiale mucho para que al rato te contraten. Pero dices, oye, no tenemos esa formación de empresarial. ¿Qué habilidades adquieres al ser trabajador? Pues fíjate que al ser trabajador, lo que aprendes es, en primera, a trabajar dentro de una estructura y a trabajar con un equipo de trabajo. Para mí fue súper valioso, por eso tenía claro que debía seguir ese proceso. Aprendes a tener esa relación de trabajo, a poder respetar las reglas de las organizaciones, aprendes a valorar las estructuras organizacionales y por supuesto entiendes mucho qué representa para cada organización los costos operativos del día a día, ¿no? Es eso cuando tú eres colaborador, pero tienes una visión de llegar a ser empresario, a llegar a estar dando instrucciones, a estar sentado del otro lado, observas el panorama de manera diferente. Fíjate que yo siempre fui muy disruptiva. Yo llegaba y a mí me ponían, por ejemplo, una mesa de escritorio normal y todo, pero yo necesitaba pues que un librero, que una plantita, que cosas que crearan sinergia en mi estructura y ambiente laboral. Y yo no me empezaba a llevar mi propio armario, mis libros, mi plantita, mis cosas que generan esa sinergia positiva y generaba un contagio a los demás compañeros también para que fueran haciendo ese tipo de actividades y se hacía una sinergia muy positiva. Entonces, ¿qué aprendo yo y qué valores adquiero yo dentro de de las empresas que además eran centros de investigación? Pues aprendo a ser muy estructurada, a ser muy metódica, pero tener una investigación y un respaldo de cómo ir haciendo las cosas y, por supuesto, adquiero una gran agenda de clientes dentro de esta estructura. Ana María, dicen que para saber mandar hay que obedecer. ¿Qué consideras de eso? Sí, sí, es súper importante aprender a obedecer, a entrar en las estructuras y respetar las organizaciones. Como te comentaba, el gran valor que a mí me da estar dentro de los centros de investigación es que hay tantos investigadores, hay tantos colaboradores, tantas personas y todos dentro de una estructura obedeciendo una línea, ¿no? Una línea que es CONACYT y una línea por otra parte que son paraestatales, que son empresas de investigación. Y entonces eso sí te da mucho valor porque aprendes también a ser, te decía, muy disciplinado, muy respetuoso de las reglas. Y te comentaba al inicio del programa que para ser un buen empresario creo que lo fundamental es la formalidad. Y dentro de la formalidad está también saber obedecer las reglas y procedimientos que marquen las instituciones, los gobiernos y la sociedad. Ana María, me acuerdo mucho que alguien me enseñaba que para ser exitoso en esta vida tenías que aprender o tenías que dedicarte a tres cosas. O tenías que considerar el éxito desde el ser, desde el hacer y desde el tener. Cuando tienes es que acumulas mucho y esa es tu riqueza. Cuando eres, te formas a ti como persona y tratas de ser tu mejor versión.
pero cuando haces depende de lo que generes. En el caso de ustedes como investigadores, ¿cómo puedes ver el éxito? ¿En el resultado, en una creación? ¿Cómo? Pues mira, yo por ejemplo diseño sistemas instrumentados de seguridad para plantas de procesos altamente críticas, por ejemplo, centrales eléctricas, centrales nucleares, centrales de producción de gas, de petróleo, químicos, etcétera. Y cada diseño que nosotros hacemos en la investigación es aportarle valor a la industria. ¿Por qué? Porque cada modelo es diferente, vas investigando, vas desarrollando y cada valor, cada diseño inherentemente seguro le aporta valor. Y es ahí donde pues generamos nuevas oportunidades, generamos riqueza al conocimiento y pues esas son nuestras aportaciones. Ahora te pregunto, ya con este antecedente del empresario, ¿en qué situación crees que están los empresarios de México, sobre todo de cara al contexto tan difícil que nos está presentando la globalización, la competencia internacional y pues nuestro amigo del norte que cada vez que habla, pues parece que a nosotros nos pone a temblar, ¿no? Por todas las expectativas que se crean. Bueno, mira, hoy tengo la fortuna de pertenecer al Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Relocalización de Empresas del Gobierno de México con la presidenta Claudia Sheinbaum, una persona altamente preparada, por cierto, doctora en energías, y en ambiental. Y el estar dentro de este consejo nos da la visión de qué está pasando dentro de todo el contexto global de mercado. Pero sí te puedo decir que México es un país que está tratando de enfrentar este tipo de problemáticas en base a sus capacidades de desarrollo, en base a sus capacidades de producción, en base a sus alianzas estratégicas con países claves dentro de Latinoamérica, dentro de Europa, etcétera. Ahora, la globalización, pues eso es buenísimo, la globalización es bueno. ¿Qué es malo? Yo lo que veo malo es la falta de ética en el cumplimiento de los acuerdos comerciales que se tienen con países como Estados Unidos. Esa ruptura a los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio, donde existen hoy te impongo un arancel, mañana no te lo pongo, pasado sí te lo pongo, que ese juego que hoy se está teniendo de manera no solamente con México, sino de manera globalizada de parte de Estados Unidos hacia el mundo, pues genera una situación en el comercio peligrosa, diríamos, una guerra comercial peligrosa a nivel nacional y a nivel Latinoamérica y por supuesto le pega muchísimo a los países latinoamericanos y europeos también. Es una medida perversa a veces, parece, ¿no? Desde luego, Parece ser una medida perversa, pero también creo que dentro de estas problemáticas existen las grandes oportunidades, como también te lo decía, y México dentro de estas grandes oportunidades que vislumbramos con este mecanismo que hoy plantea Estados Unidos, es justamente el nacimiento del Plan México. ¿Y qué te quiero decir con esto? Se crea una gran oportunidad para nuestro país de crear nuevos lazos comerciales con el mundo, con otros socios comerciales, ofreciendo la capacidad sobrada que tiene México en materiales, en industria, en tecnificación, en tecnologías, retomar lo que era nuestro país en la industrialización. Y de ahí viene la palabra de relocalización de empresas, buscar que en todos los estados de nuestro país podamos desarrollar industria basados en las capacidades de cada estado. Hablo de capacidades energéticas, agua, mano de obra calificada, materias primas, etcétera. hoy se presentó, de hecho, la parte energética del Plan México, ¿no? Así es, hoy la secretaria de Energía, la licenciada Luz Helena, presentó el Plan México en materia de energía, toda la estrategia nacional que tenemos para el Plan México. Dentro de esto, muy interesante saber que nuestro país apuesta por las energías limpias con un 25% del total de la producción que tengamos. Y pues eso da la oportunidad a muchas inversiones, ¿no? A muchas nuevas tecnologías. También estamos buscando como país generar nueva tecnología y patentes, desarrollar
desarrollar tecnología propia para muchas, áreas dentro del sector energético y del sector tecnológico. Fíjate que hace unos días tuve la oportunidad de que me invitara Canacintra a su presentación de este plan de innovación, su premio, su concurso. Yo creo que ojalá que esto se hiciera prácticamente por todas las cámaras, genera innovación para los estudiantes y para los empresarios, ¿no? Creo que se le daría muchísimo relieve a todos. Sí, si regresamos a las escuelas, no hasta la preparatoria, sino a nivel secundaria, a nivel primaria, detonar el incentivo de la investigación, detonar a los jóvenes, estimularlos a ser competitivos, a ser creativos, a ser innovadores y que esto esté dando frutos a nuestro país. Yo creo que vamos a ser muy exitosos. En México tenemos muchísimo talento y hemos generado muchísimas patentes. Lamentablemente se registran en otros países, en Estados Unidos, en Alemania, muchísimos mexicanos patentando en Alemania tecnología, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Entonces, capacidad tenemos, tecnologías generadas por mexicanos tenemos, que nos falta pues volver a las raíces en México y poder desarrollar esos frutos que antes teníamos y poder creer que México puede estar dentro de las 10 primeros países en economías mundiales. Claro, y recordar que, por ejemplo, en los 70 prácticamente teníamos las mismas, éramos poquito, ligeramente superiores a las patentes que desarrollara Corea, por ejemplo. Y hoy Así nos es. ha superado de forma brutal, ¿no? Algo Sí, sí, sucedió. en Corea, en China se generan cerca de 1000 patentes, creo que por mes, por ahí había un número así sorprendente. Pero una cosa bien interesante, fíjate que, y me gustaría decirlo, mucha gente cree que hacer un proceso de investigación, innovación y tecnología es algo demasiado complejo. Y te voy a decir que no. Bueno, ejemplo, el clip. El clip es un producto de investigación y patente que además genera muchísimo dinero, el clip, este alambrito maravilloso que sirve para 1000 cosas. Pues así de simples pueden ser las patentes, pero son patentes que generan mucho desarrollo económico. O sea, una fábrica de clips, o sea, y quiero hacer este ejemplo por algo tan simple, porque obviamente estamos buscando hacer semiconductores, estamos haciendo robótica, estamos haciendo energías renovables, paneles solares, eólicos, etcétera. Pero quiero hacer el ejemplo de que la patente y el desarrollo de cosas pueden iniciar desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, por ejemplo, una fábrica que produce clips eh, genera valor en una localidad, genera empleos, genera consumo de materias primas, etcétera. Entonces, no limitarse a creer que tenemos que cambiar el universo con la mejor tecnología, mejor empezar con la educación de patentar las ideas innovadoras y diferentes. Eso es algo bien importante y para eso también se está motivando mucho a través del Plan México a patentar pues la investigación en las universidades, en los tecnológicos nacionales, a trabajar en la educación dual para que los jóvenes desde muy temprana edad estén instruyéndose, capacitándose en la vida real productiva y que sean generadores de nuevas ideas, de nuevas soluciones tan simples que puedan cambiar pues el destino de la tecnología en nuestro país. Tan Fe- simples y tan complejas, ¿eh? No quiero que se queden con el ejemplo del clip, porque vamos por semiconductores, vamos por energías renovables, vamos por pilas de hidrógeno. De hecho, nuestra empresa está trabajando mucho en hidrógeno verde. Yo tengo más de 3 años trabajando en hidrógeno verde y estamos queriendo desarrollar pues tecnología para pilas de hidrógeno. Así que bueno, estamos en el todo, pero el ejemplo es empezar a creérnoslas desde muy jóvenes para poder aprender a desarrollar proyectos de innovación, tecnología y patentes. Fíjate que alguna vez platicaba con un especialista en propiedad intelectual, al cual aprecio muchísimo, y él me decía, es que sabes que a veces como que se confunde algo básico, como se piensa que los mexicanos no tenemos creatividad, y eso es falso. Ve la Demasiada. cantidad de canciones que surgen, de arreglos, etcétera. Esos son derechos de autor, pero sin embargo le pasa, tiene un uso tecnológico, industrial, etcétera, ya se llama patente. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente a veces lo que adolecemos es de cierta preparación
para tener la paciencia de hacer los registros. Pero la creatividad Así es. está. El La con- estructura, lo que llamábamos, somos demasiado creativos. Es más, te puedo decir que en cada plática que ustedes tienen con otros, con otros colegas, con otros colaboradores, surge una idea brillante. Pero ¿qué pasa? Pasa desapercibida, ¿no? Cuando otra persona la escucha, dice, oye, pues voy a empezar a escribir y a documentar esta idea, ¿no? En México no solemos documentar las ideas brillantes, solemos dejarlas, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, te comentaba desde chicos, secundarias, primarias, lo que es también el high school y la universidad, te van enseñando a siempre documentar tus ideas, a lo creativo. Hay ideas muy productivas, hay ideas no tan productivas, pero te van enseñando esa manera ordenada de ir documentando pues las posibilidades de cambiar las estructuras en la tecnología e innovación. Y en Es, cor- México no queremos documentar nada, somos un poquito desordenados en eso. es correcto y además, fíjate que tú hablabas de la secundaria. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de visitar otro país y me impresionó que desde la primaria ya sean sus ferias de tecnología, sus ferias de invenciones. Y eso ojalá que pronto lo veamos en México, ¿no? Porque es increíble los Sí. chavitos de 7, 8, 9 años desarrollando productos que probablemente para nosotros no tengan mayor relevancia, pero ellos ya tienen la idea del mercadeo, del crear, del consumir, del vender, de cómo presentarlo. Y además con todo el diseño tecnológico es brutal. Entonces ojalá que Sí. lleguemos a realmente iniciar con los emprendedores desde la primaria. Y yo creo que sí va a ser, porque mira, por ejemplo, ahorita a mí me dio muchísimo gusto, te quiero platicar que hay dos casos de éxito, por ejemplo, en el estado de Veracruz. Ahorita unos chicos de una ciudad muy pequeña, incluso denominado Pueblo Mágico, Tlacotalpan, van representando en robótica y en tecnología al estado de Veracruz en la Feria Nacional de Automatización y Robótica. Y el otro caso de éxito es el Premio Mundial al Emprendimiento y a los Proyectos de Innovación y Sustentabilidad que obtiene el CETMAR de Veracruz en Dubái, en Emiratos Árabes. ¿Sí me escuchas por ahí? Sí, claro, 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 claro. Es que Ah, nos están perfecto. haciendo Ok. el público ya tiene preguntas, me están diciendo a qué horas. Le digo, Ah, espérenme. perfecto, excelente. Sí, Ajá. pero justamente te decía, entonces, los dos casos de éxito de unos chiquitos de primaria en robótica, en automatización, que representan al estado de Veracruz en la Feria Nacional de Tecnología y Robótica. Y, por ejemplo, el otro caso, te comentaba de los chicos del CETMAR, Centro Tecnológico, que es un bachillerato, Centro Tecnológico de Investigación del Mar, que ganan a nivel mundial el emprendimiento en proyectos de innovación y sustentabilidad. Entonces, yo creo que sí se está haciendo, te pongo estos dos ejemplos porque los acabo de ver, pero a nivel nacional hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el Tecnológico de México está desarrollando muchísimos proyectos, patentes. Estamos ya metiéndonos mucho y la doctora Claudia Sheinbaum está apoyando demasiado la investigación y las ferias de tecnología para que los chicos se diviertan con este proceso de investigar e innovar. Sí, es que fíjate que producción me está diciendo que dentro de esto te mandan saludos del tecnológico de Cerro Azul, que dicen, Perfecto. saludos por favor. Entonces nada más quería, Muchísimas gracias. nos estaba llegando Muy eso. enamorada de los tecnológicos del país, de los tecnológicos del mar, de los tecnológicos nacionales, de los CETMARES, de los CONALEPS, donde se trabaja mucho, muchísimo la investigación. Así que bueno, ahí un cariño para todos los tecnológicos. Sí, y fíjate, creo que mucho de esto, mucha de esta creatividad de la que estamos hablando es volver a tomar esos nuevos, esos jóvenes que están saliendo de ahí, que están llegando y darles la ilusión de que pueden emprender y que pueden vivir a través de sus creaciones, ¿no? Que a veces se nos olvida, en Así es. especial en lo tecnológico. Ahora, Sí, una pregunta dentro de todo este contexto. Hoy por hoy, para los jóvenes que nos están viendo, dales un consejo de cómo, al igual que tú, cómo seguir sus sueños. Porque imagínate que hubiera sido de la universitaria Ana María si tuviera un plan México como lo conoce al día de hoy. Entonces, en ese sentido,
invítalos a que participen de la empresa. Por supuesto, excelente. Muchísimas gracias por esa oportunidad de invitarlos a los jóvenes a acercarse a sus planes de gobierno, a estudiar, a dedicarle un rato de tiempo a los programas que se ofrecen de educación, de investigación, a los intercambios nacionales e internacionales que hay y que no desistan, que se busquen siempre tutores, que se junten con personas que los ayuden a crecer. Por ahí hay un TikTok que a mí me fascina de un joven de 16 años que me encanta porque dice, yo voy a ser el diferente de mi grupo, no voy a ir a las fiestas, no voy a ir a divertirme todo el día, me voy a divertir sanamente, voy a hacer deporte y estoy estudiando porque cuando tenga 30 años quiero verme diferente a lo que hoy soy. Entonces, esa generación de dedicarle tiempo al deporte, dedicarle tiempo a la educación, dedicarle tiempo a la diversión sana, es muy bueno. Y ahora yo los invito a los emprendedores a una cosa muy importante. El problema entre el emprendedor y el empresario, siempre lo he dicho, es que el emprendedor tiene muchas ideas, pero muchas veces desordenadas y caen en la informalidad, se desesperan y desisten del proyecto. Yo invito a esos emprendedores que se acerquen a las cámaras, acompañen y los asesoren. Existe la Canacintra, existe la Coparmex, existe el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, existe el Consejo Coordinador Empresarial, existe la Concanaco, la Canaco, o sea, hay tantas cámaras que a jóvenes emprendedores que pueden impulsar. La UCEN misma, la Unión Social de Empresarios, tenemos lo que se llama UCEN Jóvenes, es la Unión Social de Empresarios Jóvenes, en donde todos los proyectos que tenemos los tenemos basados en responsabilidad social y sustentabilidad. Proyectos muy interesantes que generan mucho valor. Y si hay jóvenes con emprendimientos, los arropamos, los llevamos y los vamos encaminando hasta que logren convertirse en verdaderos emprendedores, generadores de oportunidades, generadores de fuente de riqueza para ellos y para su país. Ana María, aplaudo lo que estás comentando y también hay algo que a veces se nos olvida. Si bien es cierto que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, también aprovechemos a los adultos mayores que tienen tanto que Sí, dar e tanto incorporemos. conocimiento. Exacto, e incorporemos al sector productivo, porque hoy estás hablando de las cámaras, pero las cámaras cuántas veces no están integradas en su mayoría por adultos mayores que tienen mucho por dar y que podrían perfecto hacer una cohesión con las ideas de los jóvenes, ¿no? Sí, no, mira, la verdad es que la combinación de todos los conocimientos, el ímpetu que trae el joven por aprender, por desarrollar, pero que además hoy con todas las tecnologías que tienen, también traen conocimientos que nos aportan muchísimo valor a la gente mayor, a las personas que ya traemos una inercia de trabajo y personas ya adultos mayores que tienen tantísima experiencia y que parece que se guardan en el sofá de su casa o se ponen de pronto en el sector ya no productivo. Esa gente hay que atraerla porque tiene muchísima capacidad, tiene muchísimo talento y hay que darle como que el segundo aire a la capacidad de asesorar con conocimientos, con prácticas y también con casos de no éxito, porque fíjate que también hablar del fracaso, de lo que no debes de hacer porque lo hiciste mal tú, porque otro empresario ya se equivocó, porque etcétera, también hablar de lo que causó un fracaso te lleva a ver cómo llegar al éxito. El fracaso que mucha gente lo ve como catastrófico, fíjate que también es parte del éxito. Si el fracaso dos, tres veces te puedes haber equivocado y en la quinta o en la cuarta ya le atinas, ¿no? No, no es que le atines, es que ya viviste un proceso tal vez de falla y error, y de pronto eres altamente productivo, ¿no? También eso a los emprendedores y a los jóvenes que están innovando, no se desesperen a la primera, intenten, incluso darse cuenta que por ahí no es, también es un éxito, ¿no? Porque muchas veces a la primera creen que porque son jóvenes lo van a lograr así, wow, y no. ¿No? Entonces asesórense de la gente mayor, asesórense de las organizaciones, de las universidades y no desistan en el intento, traten siempre de hacerlo de manera lo más organizadamente posible. Coincido plenamente con lo que tú estás diciendo y me remonto mucho a lo que decía Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan decía, bueno, ustedes recuerdan de los X partidos que gané porque metí la canasta en el último minuto,
en el último segundo, pero se les olvida de todos los partidos que perdimos porque no la pude lograr, ¿no? Entonces, de alguna Exacto, manera, tiene razón. Ojalá hiciéramos ese programa que es a manera de Club de los Fracasados, donde que las personas que ya tienen éxito dijeran por qué no habían tenido éxito en otros momentos, ¿no? Para así que es. en un momento dado entendiéramos que esto es cuestión de madurez. Si fallas no es porque tú seas imperfecto o tengas errores que sean tan determinantes que acaben con tu vida y generen frustración. Si fallas es porque estás en una etapa de aprendizaje, de emprender y de Así es, aprender. Y eso es muy relativo. Ana es María, correcto. ¿cómo podemos nosotros como empresarios, como medios de comunicación, integrarnos a esta inercia de Plan de México, el Plan México para apoyar a la gente y sobre todo recordar que es un solo México? Tenemos que hacerlo Sí, valer. por supuesto. Fíjate que me hubiera gustado platicarles un poco más del Plan México. El Plan México es un proyecto de nación, lo cual está bastante ambicioso, pero muy bien estructurado. El Plan México se basa fundamentalmente en 5 pilares y dentro de esos 5 pilares hay 18 objetivos claros y puntuales. Si ustedes entran a la página del Gobierno de México y buscan Plan México, sí, literalmente, pueden bajar el PDF donde vienen los objetivos bien definidos que tiene el país y cómo estar participando. Ahora, ¿cómo podemos unirnos? Uno, conocer a profundidad dónde están las oportunidades del Plan México. Yo los invito como empresaria mexicana, tenemos los polos de desarrollo. Invito a todos los empresarios del Perú, por ejemplo, de Latinoamérica, a venir a sentarse con nosotros y ver las oportunidades que tienen en los polos de desarrollo con los beneficios fiscales, con los beneficios de educación que se están planteando, etcétera, para poder crear esa sinergia de intercambio comercial entre los países latinoamericanos. Hoy México tiene una gran oportunidad de apertura para atraer comercio internacional a nuestro país, pero también desarrollar el comercio de las pymes y apoyar a través de créditos y desarrollo económico sustentable todo lo que son empresas de pequeñas y medianas dentro del país que además mantienen la economía de nuestro país. Así que bueno, ¿cómo los invito? Pues a conocer el Plan México, ya no nos dio tiempo tanto de hablar de esto, pero en la página del Gobierno de México viene el Plan México, vienen las estructuras y con todo gusto en otra reunión o ya en una reunión privada con las cámaras de Perú, he trabajado con los Emiratos Árabes, he trabajado con Pakistán justamente, hemos estado trabajando con España, Alemania, trayendo inversiones ya muy puntuales a requerimientos también de los empresarios que estén interesados en invertir en nuestro país con las reglas muy claras que hoy tiene el Plan México. Excelente, me parece muy bien y sobre todo creo que esto es una bocanada de aire fresco para lo que viene y para lo que sigue. Otra pregunta, Ana María, estamos a unos minutos de partir. En el caso concreto de las mujeres, ¿hay algo en especial hacia las mujeres, hacia apoyar a las mujeres, hacia incentivar a los empresarios, a los emprendedores con algún tipo de estímulo? Sí, de hecho en el Plan México se considera muchísimo apoyar el financiamiento a las pymes, sobre todo liderado por mujeres. También se está trabajando mucho a través del Plan México con diferentes organizaciones como el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, ¿cómo se llaman las otras? Amexme, ACFEM. AMGE, es que hay tantas organizaciones de mujeres. Bueno, pero se están tratando de agrupar todas, pero fundamentalmente para que las empresas dirigidas por mujeres tengan acercamiento al mundo formal y tengan el acercamiento a poder acceder a créditos. De hecho, hay una iniciativa dentro del Plan México de hacer crecer el financiamiento para las pymes. Y eso es extraordinario porque le cuesta mucho trabajo a las pymes crecer. Vas y pides un crédito y te piden tantos requisitos que terminas decepcionado y sigues ahí intentándolo, es muy difícil. Entonces, hoy se está tratando de estimular muchísimo o motivar muchísimo a la participación de las mujeres en el sector formal de la industria.
a formarse dentro de carreras STEM, porque son las que van a estar liderando el futuro de nuestro país también, muchas de ellas. Y se está trabajando mucho para motivar el crédito a las pymes dirigidas fundamentalmente por mujeres. Excelente. Y también, por favor, invita a las personas, a los emprendedores, empresarios, a quienes quieran, a que no todo en la vida es ideas, hagan su plan de negocios, ¿no? Porque a veces piensan que esto es una idea loca nuestra y no, hagan su plan de negocios. Por favor, invítalos, ¿no? Justamente de lo que les hablaba al inicio del orden, la estructura, es justamente sentarse a hacer un plan de negocio. Un plan de negocio estructurado siempre va a traer resultados positivos porque está estructurado, porque tiene un orden, una regla que se va a seguir en base a objetivos puntuales. Entonces yo les invito a hacer su plan de negocio. Si muchos de ustedes no saben, oye, ¿qué contiene un plan de negocio? Hay muchísimas plataformas también, incluso dentro de las cámaras, de las organizaciones de gobierno, que te dicen cómo armar y cómo estructurar tu plan de negocio. Y pues acercarse, nuevamente insisto, hay muchas cámaras y muchas organizaciones que estamos ansiosas de recibir nuevos emprendedores, nuevos empresarios, crear sinergia y crearle valor a México. Yo lo que te puedo decir y por qué estoy en Plan México, para mí no es un partido, no es un color, no es un nada, es un plan de nación y es un pro al amor que todos le tenemos a nuestro país. Así que yo sí creo y estoy convencida que este es el momento para nuestro país. Claro, y además hay que recordar algo. Este es el México que nos toca vivir. Tenemos que ser críticos, pero siempre tenemos que ser Objetivo, propositivos, ¿no? Es nuestro objetivo. país. Ana, te agradezco muchísimo. Yo te pediría que si podemos hacer una evaluación cada 3 meses o cada cierto tiempo de cómo van avanzando las cosas a nivel nacional e internacional, te pediría que nos tuvieras en cuenta para Con ello. todo gusto. Recordar que hay que ser crítico, pero hay que saber trabajar en las coincidencias Claro. entre gobierno, instituciones y la ciudadanía. Si trabajamos en esas coincidencias, podemos crecer. Muchísimas gracias por la invitación. Los invito a todos tus empresarios dentro de las cámaras también que ustedes liderean dentro del Perú a participar con nosotros en el Plan México. Los invito a hacer inversiones, a acercarse con nosotros como parte del CADER y a ser asesorados para poder llegar a buenos términos en las relaciones comerciales. Excelente. Y ya para irnos, Ana María, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues Ana María Macías es una persona que ama México, ama la educación, ama la tecnología, el deporte y estoy convencida de que hoy es el tiempo para México. Te agradezco muchísimo. Estaremos viéndonos más seguido y pues sobre todo gracias a ustedes que nos han visto. Despídete de tu público, Ana María. Muchísimas gracias por el tiempo nuevamente. Muy agradecida de este espacio que nos dan para que conozcan lo que es el Plan México y no desistan en sus oportunidades. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.